Me voy con quien me ama de verdad. Mi mujer dejó esa nota en Nochebuena y luego usó mi dinero para huir con su amante. No sabía que acababa de activar una cláusula que le costaría todo y me haría intocable para ella para siempre. Bajé las escaleras y encontré un silencio tan atronador que parecía planeado. No había caos de papel de regalo, ni el sonido de la cafetera, ni olor a magdalenas recién horneadas, solo el tic-tac del viejo reloj del pasillo y mi propio aliento empañando la ventana de la cocina. Su coche no estaba. El sub que yo pagué. Miré a mi alrededor. No faltaban abrigos ni maletas, pero había una única nota doblada, colocada con cuidado en la mesa del comedor, justo al lado del lugar donde yo solía ponerle el café. Me fui con alguien que me quiere de verdad. Usé tus puntos de vuelo y tu tarjeta. Cuida de mamá. Eso era todo. Sin firma, sin disculpas, sin explicaciones. La audacia era tan quirúrgica. Me reía a carcajadas. Una sola risa ahogada que parecía pertenecer a otra persona. Luego me serví una taza del café frío de ayer. Pasé junto a las luces de Navidad parpadeantes que ella insistía en que instalara cada año y me dirigí a la habitación de invitados. Su madre estaba sentada en la cama con la bata que le regalé la Navidad pasada. Parecía confundida, tal vez culpable, tal vez solo cansada. ¿Se ha ido?, preguntó, con voz frágil. Aparentemente, dije. Se llevó los puntos de vuelo, dejó a la suegra. Parpadeó 2 veces y dijo, bueno, al menos no se llevó al perro. No tenemos perro. Le preparé un plato de desayuno en silencio. Huevos, tostadas, fruta. Intentó darme las gracias, pero le resté importancia con un gesto de la mano. Cómaselo mientras esté caliente. Luego bajé a mi despacho, abrí el cajón inferior izquierdo y saqué una fina carpeta negra etiquetada como contingencia. Activación requerida. Había esperado no tener que abrirla nunca, pero así es la esperanza. Es solo negación endomingada. Dentro había documentos que había estado reuniendo discretamente durante los últimos 9 meses. Capturas de pantalla, transferencias bancarias, publicaciones de LinkedIn, recibos de viaje, hojas de cálculo. No vives con alguien durante más de una década sin empezar a notar cuándo el Bluetooth de su coche se empareja con el teléfono de otra persona antes que con el tuyo, o cuando de repente le da miedo volar tras años de viajes espontáneos, a menos que sea con alguien llamado Hugo, cuyo apellido siempre parecía olvidar. Y realmente debería haber comprobado los permisos de administrador en el portal de reservas de viajes que usaba con mis puntos. O tal vez no haber iniciado sesión desde el iPad que compartíamos. Vi cómo se desarrollaba toda su escapada sorpresa, como un pase de diapositivas de vacaciones en tiempo real, resort de 5 estrellas en las Maldivas, habitación con piscina privada. Esa es la parte en la que la mayoría de los hombres se quiebran, vuelcan una mesa o llaman a un abogado. Yo solo me preparé una segunda taza de café. Se creía muy lista. Creía que estaba abandonando a un pelele. Un hombre que pasó años trabajando, proveyendo, siendo leal, siendo aburrido. Pero la cuestión es esta. Los hombres aburridos construyen arsenales silenciosos. No gritamos, no damos puñetazos. Archivamos, documentamos, notariamos. Ya que estoy aquí, y dado que más del 90% de las personas que escuchan historias como la mía nunca se suscriben, hazme un favor, dale a ese botón de seguir. No te cuesta nada y motiva al equipo detrás de estas historias a seguir cavando más profundo, escribiendo con más agudeza. Además, ¿qué hay mejor que ver a alguien recibir exactamente lo que merece, especialmente cuando se entrega con precisión glacial? De vuelta arriba, oí a su madre arrastrar los pies hacia el baño y abrir el grifo. Mientras tanto, abrí mi correo electrónico y programé un mensaje para que se enviara en exactamente 5 horas. Iría a un buzón de cumplimiento corporativo de una empresa que su hombre de verdad ayudaba a dirigir. El asunto, sobre el empleado Hugo y posibles violaciones de la política de reembolso de viajes, solo un pequeño regalo de Navidad. Debajo de la carpeta había un elemento más. Una memoria USB etiquetada como anexo del acuerdo prenupcial. Lo había firmado hacía 5 años durante lo que ella llamó su fase paranoica, después de que uno de sus compañeros de trabajo se divorciara y perdiera la mitad de sus criptomonedas.
Recuerdo que me dijo: «Tú nunca me harías eso, pero firmemos algo por si acaso». Ella lo olvidó. Yo no. Lo encripté, lo imprimí, lo llevé ante notario y lo archivé con mi abogado. Una de las cláusulas era muy específica. Establecía la anulación de cualquier reclamación sobre los bienes gananciales en caso de malversación financiera intencionada o conducta extramatrimonial que provocara daños a la reputación. Todo lo que tenía que hacer era demostrar una de las dos. Ella me había entregado ambas en bandeja. Ahora bien, no soy un hombre cruel, no cambié las cerraduras, no cancelé su línea de teléfono, ni siquiera vacié las cuentas bancarias todavía, pero hice una lista y yo termino lo que empiezo. Para el mediodía ya había publicado 4 fotos. Todo, palmeras, arena blanca y atardeceres con filtro. El tipo de felicidad artificial que grita: «Mirad lo libre que soy». En una de ellas aparecía con un bañador que yo le compré, sosteniendo un cóctel de color neón que probablemente costaba más que mi compra semanal en el supermercado. Hugo el de marketing, tenía su brazo sobre su cintura como si fuera el dueño del aire que ella respiraba. Le estaba besando la mejilla en la siguiente foto con el pie de texto: «Milagro de Navidad». Por fin con alguien que me entiende. Otra publicación simplemente decía: «Amor verdadero, nuevos comienzos, no más mentiras, no más mentiras, cariño. Construyes un hogar sobre mentiras y luego te largas con el maldito techo». No comenté, ni siquiera me inmuté. Hice clic derecho en la publicación, descargué las imágenes y luego abrí una pestaña que no había abierto en mucho tiempo, la de Investigaciones Velázquez. Era la misma agencia de detectives que utilicé cuando un antiguo socio intentó malversar fondos de un acuerdo de licencias. Rápidos, discretos y exhaustivos. Mi tipo de gente. Adjunté las imágenes a un mensaje titulado «Solicitud urgente de vigilancia» con la nota «Sujeto, mi mujer», acompañada por Hugo. Apellido omitido. Ubicación: Resort Bahía Azul, Maldivas. Por favor, confirmen conducta romántica para propósitos de documentación. Ya estoy monitorizando anomalías de viaje y financieras. Requeriré grabaciones con fecha y hora si es posible. Le di a enviar. Mientras esperaba, abrí la carpeta legal compartida en mi escritorio. Tenía 3 subcarpetas: prenupcial, fideicomiso y contingencia. Hice clic en la carpeta prenupcial y subí el documento que ella nunca se molestó en leer. Apéndice C. Recuerdo el día que lo hojeó por encima, sentada frente a mí en la isla de la cocina, a toda prisa, llegando tarde a un almuerzo de negocios. Lo firmó con la energía distraída de alguien que hace clic en aceptar todas las cookies en una página web. Incluso bromeé: «Tal vez quieras leer eso». Ella puso los ojos en blanco y dijo: «¿Qué? ¿Crees que me voy a fugar y dejarte en la ruina? ¿O algo así? Qué gracioso, casi vidente». El apéndice C tenía un solo párrafo enterrado entre la habitual jerga legal. Establecía que cualquier infidelidad o engaño financiero deliberado activaría una cláusula de disolución inmediata, dejando el matrimonio financieramente roto desde el momento en que se cometió la acción, no cuando fue descubierta, lo que significaba que cada euro que ella gastó con él en esa isla, de mis puntos, de nuestra cuenta conjunta, de su fondo secreto de viajes, calificaría legalmente como robo por su parte. Más tarde ese día, publicó otra foto: albornoces blancos a juego, servicio de habitaciones en la terraza. El reloj de él, claramente visible, descansaba en la mesita de noche. El pie de foto: cuando el universo se alinea, corazón rojo, más bien cuando el muro de noticias se alinea. Sus seguidores se lo tragaban todo. Emojis de corazones, comentarios de bravo, reina. Una de sus amigas escribió: «Qué feliz estoy de que por fin te elijas a ti». Oh, vaya que lo hizo. Eligió su ego. Eligió retransmitir la traición como si fuera la víctima desvalida en un montaje de película. Y la dejé, porque cuanto más ruido hacía, más confirmaba la cronología de la cláusula. Cada publicación era un rastro de migas de pan de autoincriminación. Me preparé la comida, un sándwich mixto, su favorito, irónicamente. Comí en silencio mientras leía el informe actualizado de mis alertas de monitorización financiera.
Había retirado 4.200 euros en las últimas 72 horas. La mitad fue para el resort. La otra mitad, tratamientos de spa, cargos en boutiques de diseño, una funda para el teléfono con incrustaciones de diamantes. Muy práctico. Marqué cada gasto en rojo en la hoja de cálculo. Había algo casi relajante en ello, como marcar el compás del tiempo. A última hora de la tarde, mi investigador privado respondió. Ya estaban de camino a la isla. 2 agentes, cámaras, drones. Dijo que tendrían imágenes en alta resolución en 48 horas. También habían confirmado la política interna del resort sobre la privacidad de los huéspedes, algo fácilmente eludible cuando se trataba de fraude corporativo. Resulta que Hugo había reservado la habitación usando la cuenta ejecutiva de su empresa. Probablemente pensó que no levantaría sospechas durante un fin de semana festivo. Esa es la diferencia entre ser infiel y ser infiel inteligentemente. Añadí un documento más a la carpeta compartida antes de apagar el ordenador por ese día. Una breve declaración jurada de mi asesor financiero fechada hace un mes que señalaba el patrón de gastos inusuales en nuestras cuentas conjuntas. Mi solicitud de ese documento se había enmascarado como una revisión rutinaria de los bienes matrimoniales por si ella alguna vez intentaba la táctica de la tierra quemada. Otra ironía, ella misma encendió la cerilla. A medida que el cielo se oscurecía afuera, oí a su madre toser en el pasillo. La ayudé a volver a la cama, le preparé un poco de té y le dije que no se preocupara. Volverán pronto, le dije. Y lo harían, vaya si lo harían. Pero a lo que volvían no era al cálido hogar que ella había dejado, era a un tribunal con calefacción central. Porque esta vez yo no era el que se quedaba atrás, yo era quien estaba dibujando el mapa. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a un número con la intención de arruinar a alguien. Sin ira, sin gritos, solo con precisión. Había encontrado la línea directa de cumplimiento normativo en el pie de página del sitio web de la empresa de Hugo. Letra pequeña, casi diseñada para ser ignorada. Informes de ética y mala conducta, anónimos o directos. Un número directo, así que lo usé. La línea sonó 3 veces antes de que una voz femenina, seca y profesional, respondiera: ética y cumplimiento corporativo. Soy Inés. Mantuve mi tono equilibrado, incluso educado. Hola, me llamo Tomás Balbuena. Creo que uno de sus empleados, Hugo Torres, puede haber violado la política de viajes y conducta de la empresa. Me gustaría informar de algo delicado. Hubo una pausa, y luego, entiendo. ¿Y puedo preguntarle cuál es su relación con el señor Torres? Ninguna, dije, pero mi mujer sí la tiene. Otra pausa más larga esta vez. Ya veo. ¿Y qué es exactamente lo que alega? No alego nada, dije. Les estoy enviando una carpeta. Contiene imágenes geoetiquetadas de su empleado en un viaje a un resort. La facturación de dicho viaje parece haber sido procesada a través de su departamento de viajes corporativos. La habitación fue reservada bajo su cuenta ejecutiva. Está acompañado por mi mujer, que no tiene ninguna afiliación comercial con su empresa, no legalmente, en cualquier caso. Su voz era ahora más firme, pero más afilada. Ha dicho geoetiquetadas. Hasta la mismísima barra de la piscina, dije. También incluye varias marcas de tiempo, incluida una que lo muestra usando lo que parece ser un ordenador portátil de la empresa, con el logo de ustedes aún en la pantalla. Se aclaró la garganta. ¿Puede reenviarnos esos archivos? Ya lo hice, dije. Compruebe su bandeja de entrada. Asunto. Aclaración del código de conducta. Hugo Torres. La oí teclear. Luego, una brusca toma de aire. Los veo, dijo. Dejaré que usted decida si eso se alinea con los valores de su empresa. Pero para que quede claro, todavía no voy a presentar una demanda. Solo pensé que les gustaría saber qué tipo de embajador de marca tienen volando en primera clase el día de Navidad. Su tono cambió. Una mezcla de profesionalismo y algo parecido al terror. Gracias, señor Balbuena. Agradecemos su diligencia. Elevaremos esto internamente. Tómense su tiempo, dije. Él está de vacaciones por ahora. Colgué y me quedé mirando la pared durante un momento. El silencio de la casa
se había convertido en otra cosa. No era pacífico ni sobrecogedor, solo quirúrgico, como el vacío antes de una explosión. Entré en la cocina y preparé café, el tercero del día. No me temblaban las manos, mi pulso no estaba acelerado, ya había superado esa fase. Lo que sentía ahora no era adrenalina, era la calma de un hombre que sabía exactamente dónde estaba cada pieza en el tablero y cuál sería el próximo movimiento. En mi bandeja de entrada llegó el correo electrónico de confirmación de su sistema automatizado. Gracias por su solicitud. Su inquietud ha sido registrada y asignada. Número de referencia ETH92831. Reenvié el mismo correo electrónico a mi abogado con el asunto, miga de pan número 3. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era documentación, cimientos, todo perfectamente admisible. No estaba jugando sucio. Estaba jugando con guantes de seda y papeleo, lo cual es peor en realidad, porque la suciedad se desvanece, pero el papel permanece. Durante el almuerzo, su madre me preguntó si había sabido algo de ella. No, dije. Probablemente esté pensando que estoy aquí indefenso, murmuró la anciana. Te dejó aquí con un hombre al que creía estar humillando, respondí. Resulta que te dejó con la única persona en esta casa que se preocupa por tus pastillas de la tensión. Dejó escapar una risita corta. Ya sabes, ella siempre pensó que era la más lista. Sonreí. Lo era, solo que no de la forma en que ella imaginaba. Actualicé mi bandeja de entrada 2 veces, esa noche. Nada. Ninguna respuesta de Inés. Ninguna llamada de un abogado de la empresa. Pero no estaba preocupado. Las corporaciones no se mueven así. No dan portazos. Revisan, consultan, redactan y luego detonan. Esa noche subí a la bujardilla y saqué una vieja caja etiquetada como bienes personales, sin tocar. Dentro estaba el contrato de alquiler firmado del local de su boutique, el mismo que con tanto orgullo decía a todos que había financiado ella sola. Subrayé mi nombre, la cláusula de responsabilidad compartida y el subpárrafo sobre conflicto de marca corporativa. Luego lo guardé en una nueva carpeta marcada como presión suave. Si ella pensaba que el viaje era su nuevo comienzo, pronto se daría cuenta de que era su obituario profesional, y la mejor parte, ni siquiera tendría que escribirlo yo. La corporación lo haría. Siempre lo hacen. Esa noche, después de haber recogido los platos y de que su madre se hubiera tomado su media dosis habitual de pastillas para la tensión con un poco de infusión de manzanilla, se acercó lentamente al despacho donde yo estaba sentado. Para entonces, había encendido la chimenea, no para dar calor, sino para dar una ilusión de confort. La anciana se acomodó en el sillón frente a mí, con la gracia deliberada de alguien que ha vivido inviernos reales y traiciones reales. Miró las llamas durante un rato antes de hablar. ¿Sabías lo de ellos? Su voz no era de curiosidad, era de resignación, como si la pregunta llevara atascada en su garganta durante semanas y finalmente hubiera encontrado la salida. No me inmuté, solo asentí una vez, lentamente. Durante un rato, dejó escapar una risita pequeña y amarga. Siempre le ha gustado el drama, desde el instituto. Una vez rompió el compromiso de una amiga solo para demostrar que podía. Eso cuadraba con ella. Jugueteó con el borde de la manta de lana sobre su regazo. Pero tú no te merecías esto. No respondí, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque ya no quedaba satisfacción alguna en escucharlo en voz alta. Suspiró. Intenté hablar con ella sobre cómo te trataba. Le dije, ese hombre te alimenta, te da un techo, me cuida cuando tú te olvidas, pero ella solo se rió. Dijo que yo me estaba poniendo sentimental. No te equivocas, dije en voz baja. El sentimentalismo sale caro. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si me viera por primera vez. Estás diferente esta semana. Tal vez por fin haya aprendido una lección de su libro. Otro silencio. Luego se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de punto y sacó algo sorprendente. Una pequeña libreta doblada, del tipo que encontrarías en la sección de saldos de una papelería. Me la entregó como si pesara muchísimo. No estaba husmeando, solo buscaba un sello. Encontré esto en su escritorio. Creo que pensó que yo no entendería lo que significaba. La abrí. Dentro
Una lista escrita a mano, fechas, cantidades, etiquetas difusas, transferencia privada, cuenta de pagos, 2.500 euros, bono, 3, desviado, 1.800 euros, vuelo de marzo, uso de puntos conjuntos, reembolsar más tarde, nunca lo hizo. Saldo del fondo de viajes, 7.420 euros, impecable, desglosado, calculado. Una pequeña parte de mí, la que se había pasado años asintiendo educadamente mientras ella se desahogaba sobre sus clientes con una copa de Rioja, quería fingir que era para otra cosa, un regalo, un viaje sorpresa, un plan de escape que no implicara traición. Pero yo había dejado de negociar con el autoengaño hacía días. Me dijo que estaba ahorrando dinero para vuestro aniversario, murmuró su madre. Pero dijo lo mismo el año pasado y el anterior. Dejé la libreta a un lado. Ha estado moviéndolo en incrementos de 500 euros durante meses. Pensó que pasaría desapercibido, pero no fue así. Negué con la cabeza, puse alertas. Era astuta, pero no inteligente. La verdad era que me había dado cuenta del fondo hacía mucho tiempo, meses atrás. 1.000 euros por aquí, 2.000 por allá. Categorizados como reembolsos varios a clientes, anticipos a proveedores. No reaccioné de inmediato. Necesitaba tiempo para entender el patrón, para construir el caso. No dejas caer el mazo hasta que estás seguro de que el clavo no está lo suficientemente profundo como para doler. Pero la ironía es que guardaba la libreta como un pequeño trofeo, orgullosa de sus ahorros secretos, de su ruta de escape. Supongo que nunca imaginó que yo estaría sentado junto a la chimenea con su madre, mientras ella jugaba a ser una diosa tropical en un spa de lujo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó su madre en voz baja. Miré hacia el pasillo oscuro, y luego volví a mirarla. «Terminarlo. ¿Te refieres al divorcio?» «Me refiero a todo». No hizo más preguntas, solo asintió y cruzó las manos como si rezara. Tal vez por su hija, tal vez por sí misma. Después de que se fuera a la cama, me senté con esa libreta en mi regazo durante mucho tiempo. Pasé mis dedos sobre la tinta. Cada línea era una traición, medida en euros y arrogancia. Pensó que estaba construyendo su libertad, pero solo estaba financiando la evidencia. Abrí mi portátil, creé una nueva carpeta en el disco encriptado, actividad del fondo, y subí un escaneo de cada una de las páginas. La etiqueté como prueba de, y crucé las fechas con el registro de gastos que había estado llevando. Cada línea tenía su reflejo, cada euro tenía su miga de pan. El fuego crujió suavemente. En algún lugar del piso de arriba, su madre tosió en sueños. Y en ese momento, dejé de ser el hombre que ella pensaba que rogaría. Me convertí en el hombre al que debería haber temido. 2 días después, alrededor de las 10:42 de la mañana, mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Solo una vez. Número desconocido, sin mensaje de voz, solo una sutil vibración, como si alguien golpeara suavemente el borde de algo a punto de derrumbarse. Dejé que sonara por segunda vez antes de descolgar. Tomás Balbuena. La voz era firme, comedida, ni robótica, ni amistosa. Lo suficientemente profesional como para hacerme enderezar la espalda. Sí, soy Alejandro Cortés. Soy el fundador y director general de Vértice Corporativo, la empresa donde Hugo Torres está, o mejor dicho, estaba empleado. Estaba, no dije nada. Dejé que el peso de esa palabra flotara entre nosotros. Acabo de ver las fotos, continuó. Las que envió a cumplimiento. Quería llamarle directamente por respeto. ¿Respeto? Qué irónico. Viniendo del hombre cuyo empleado había pasado las Navidades bebiendo mojitos a mi costa y metiéndole la lengua en la garganta a mi mujer mientras la empresa pagaba los cargos del minibar. Pero no interrumpí. Todavía no. Hicimos una investigación discreta, dijo Cortés. Resulta que Hugo tenía la costumbre de hacer un mal uso de nuestro presupuesto de viajes. Estas no han sido sus primeras vacaciones estratégicas. Solo es la primera vez que alguien las presenta con etiquetas de ubicación y un informe de gastos con fecha y hora. Seguí sin decir nada. Hubo una pausa en la línea. Uno de esos silencios, perfectamente ubicados, que deja que la siguiente frase corte más profundo. Están volando de regreso ahora, en clase turista. Sus privilegios han sido revocados. Me giré y miré la maleta junto a la puerta. La de ella,
la que yo había hecho después de que la dejara a medio llenar, atestada de ropa que ni se molestó en llevarse. Es curioso lo que le pasa a la gente que romantiza el huir. Siempre creen que pueden volver, que la puerta seguirá abierta, que el sofá seguirá siendo suyo para llorar encima. Cortés continuó con una voz como de papel de lija seco. La carta de despido de Hugo le fue entregada esta mañana. Se le ha bloqueado el acceso a sus cuentas de la empresa, a la tarjeta de viajes y a los portales de clientes. Estamos realizando una auditoría formal de sus reembolsos. Si encontramos más discrepancias, podría enfrentarse a cargos penales. ¿Y mi mujer?, pregunté por fin. Otra pausa. No la hemos nombrado oficialmente, pero su nombre ha aparecido. Estaba registrada como coorganizadora en la factura del lugar, para lo que afirmaban que era una convención de negocios. Tal vez quiera revisar sus cuentas. Nuestro departamento financiero cree que parte del evento se facturó a su tarjeta compartida. Ya lo había hecho. Ya estaba documentado. Ya se había enviado a mi abogado como prueba, uso indebido de la tarjeta. Volverá a la ciudad esta noche, dijo Cortés. Me imagino que acudirá a usted primero. Probablemente pensará que Hugo solo se ha llevado un tirón de orejas, que puede salir de esto a base de lágrimas. Una risa fría se atascó en mi garganta. A mí no me va a llorar. Me lo imaginaba, dijo. Aún así, considere esto una llamada de cortesía, de un hombre tranquilo a otro. No dio más detalles. No lo necesitaba. Colgué y me quedé mirando el techo por un momento. El ventilador del techo giraba perezosamente, con polvo en una de las aspas, algo tan cotidiano. Pero todo bajo ese techo era diferente. Ahora la realidad había cambiado, y ellos aún no lo sabían. Creían que aterrizarían para hacer un control de daños. Unas cuantas lágrimas, un par de llamadas manipuladoras, tal vez una confesión, sentados con su madre en medio para darle efecto dramático. Pero esto no era un arco de reconciliación. Este era el punto medio, la parte de la historia donde el protagonista, yo, deja de esperar justicia y empieza a apretar los tornillos él mismo. Fui al salón y abrí el pequeño cajón debajo del televisor. Dentro, una caja etiquetada como protocolo de retorno. Saqué el sobre marcado como notificación final, solo para tus ojos, y lo coloqué en el centro de la mesa de café. Contenía una versión impresa del anexo del acuerdo prenupcial, la libreta de fondos fotocopiada y subrayada, y un fotograma del dron del resort, donde aparecían ella y Hugo, agarrados de la mano junto a la piscina, con la marca de tiempo en la esquina. Un resumen de los cargos de su tarjeta compartida de los últimos 2 meses y una sola nota adhesiva. Volaste a mi costa. Ahora aterriza sobre la nada. Lo sellé. No necesitaba gritar. No necesitaba estallar en rabia. La empresa ya había hecho el trabajo sucio por mí. Las paredes se estaban cerrando desde el exterior. Solo tenía que asegurarme de que la puerta se mantuviera cerrada con llave. El día que tenían previsto aterrizar, me reuní con mi abogado en su despacho justo después del amanecer. Es el tipo de hombre que no hace demasiadas preguntas, simplemente marca las casillas y se sirve un whisky que huele a dinero, añejo y ambigüedad moral. Le entregué una memoria USB y una gruesa carpeta de archivos. Todo lo que discutimos, dije. Levantó una ceja. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo irrevocable? Asentí. Ella hizo el primer movimiento. Yo solo estoy terminando la frase. En 1 hora, teníamos la documentación presentada. Todas las cuentas conjuntas congeladas, no cerradas, solo bloqueadas a cal y canto. Cualquier intento de transferir fondos activaría una alerta automática, tanto para mí como para el departamento de fraude del banco. No quería vaciar las cuentas de golpe. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado satisfactorio. En lugar de eso, dejé justo lo suficiente en cada una para que ella pensara que nada había cambiado hasta que su tarjeta fuera rechazada en mitad de un café. A continuación, el fideicomiso. Me ayudó a sacar la casa de nuestros 2 nombres y ponerla en un fideicomiso en vida, controlado exclusivamente por mí. El plan de pensiones también. Todo ello blindado bajo una cláusula que ella nunca había visto y que no podía impugnar sin una exención firmada, una que nunca volvería a conseguir. Hice que mi abogado lo sellara justo delante de mí.
la tinta nítida y seca como un certificado de defunción. De camino a casa, paré en la ferretería y compré un nuevo módulo de cerradura inteligente. Lo instalé yo mismo, su teléfono puesto en la lista negra, su portátil cerrado, su tablet desconectada de forma remota, cada rastro digital de su acceso borrado, más limpio que sus selfies de las vacaciones. Para el mediodía, tenía la casa para mí, solo de manera digital, legal y física, y luego limpié, no por despecho o ritual, sino porque no quería dejar una sola excusa sobre la mesa. Pasé la aspiradora por el pasillo, volví a doblar las sábanas de las camas, incluso quité el polvo de los rodapiés. Cuando ella volviera a entrar, y sabía que lo haría, quería que todo pareciera exactamente como lo había dejado, excepto por un detalle. En el centro de la mesa de la cocina, donde una vez ella organizó tablas de ibéricos y revistas de novias, coloqué un sobre grueso, firme e inflexible, sellado en el frente, con mi letra, a tu regreso. No estaba pegado con celo, solo apoyado con peso, una advertencia en su misma postura. Dentro había copias de todo lo que ella iba a necesitar para entender su nueva realidad. Ni cartas largas, ni florituras emocionales, solo la cláusula prenupcial que nunca recordó haber firmado, la documentación de la transferencia del fideicomiso, un resumen de la cuenta mostrando saldo cero en su fondo de viajes, una captura de pantalla con fecha de su intento fallido de acceso a la cerradura inteligente, y finalmente, una sola línea en papel con membrete de la empresa, reenviada por mi contacto en la firma de Cortés. Despido efectivo con carácter inmediato. Investigación interna pendiente. No regrese a ninguna propiedad de vértice corporativo. Lo deslicé justo debajo de la solapa del sobre, lo suficiente como para que fuera visible cuando lo abriera. Luego di un paso atrás, miré la casa y sentí algo desconocido. Calma, no alivio, no victoria, solo una quietud como el momento antes de que rompa una tormenta. Porque ahora, por primera vez en toda esta farsa, yo no estaba reaccionando. Yo estaba marcando el paso. Aterrizaría, comprobaría su saldo, intentaría usar su móvil para abrir la puerta de entrada. Fallaría, volvería a intentarlo, llamaría al banco, llamaría a Hugo, lloraría, gritaría. Tal vez intentaría entrar por la puerta trasera. Me senté en el sofá y esperé. Su madre entró desde el pasillo con su paso lento de costumbre. Vio el sobre en la mesa y suspiró. «Se va a volver loca», murmuró. «Va a perder algo más que eso», le dije. La anciana simplemente asintió una vez, sin aprobar, sin condenar, solo comprendiendo. Luego se fue a su habitación, aferrándose a su taza. Afuera se estaban formando nubes. La temperatura bajó unos grados. La calma antes de la caída. Me puse de pie. Me ajusté los puños de la camisa y fui al despacho. No necesitaba estar presente para su actuación. La casa estaba lista. Los papeles estaban firmados. Las cerraduras cambiadas. Y el hombre al que ella esperaba suplicando había sido reemplazado por alguien mucho más peligroso. Un hombre sin nada más que perder. Y con todo ya recuperado. Alrededor de las 6:30 de esa tarde, escuché el crujido de los neumáticos sobre la fina capa de hielo en la entrada de la casa. Ese sonido, la pausa de un coche acercándose un poco demasiado al garaje, solía significar que ella estaba en casa. Ahora solo significaba que los lobos creían que podían volver a la guarida después de haberle prendido fuego. No me moví. Me quedé en el despacho, sentado en el sillón de cuero que ella siempre decía que parecía demasiado austero para un salón. Un ejemplar de tapa dura de El Príncipe descansaba en mi regazo. ¡Qué apropiado! No lo estaba leyendo. En realidad no. Solo estaba dejando que el silencio se afilase a mi alrededor como una hoja de afeitar. Luego llegó el primer golpe en la puerta. Rápido, dubitativo. No usó su llave. Eso ya no existía. Tocó el timbre 1, 2 veces. Hizo una pausa y luego otra vez de forma más agresiva. Afuera, voces amortiguadas se colaban por la puerta principal, la de ella y la de Hugo. Ella intentaba gritar en susurros, un tono que yo conocía bien, desesperado, pero aún convencida de que podía manipular el resultado si usaba la entonación adecuada. «Quizás no esté», le oí murmurar. «No está aquí. Su coche está en el garaje. Esa es su sombra en la ventana».
Tomás, abre la puerta. Nada. Pasé una página que no estaba leyendo. Desde la ventana de arriba, su madre estaba de pie mirando hacia abajo, con la mano en la cortina. Está gritando, dijo tranquilamente, casi como si estuviera comentando la previsión del tiempo. Lleva puesta esa cara, la que pone cuando cree que las lágrimas lo arreglarán todo. No levanté la vista. Que lo intente. Los golpes subieron de nivel, un nuevo ritmo, golpes y timbre de forma sincronizada. La rabieta de un niño pequeño en estéreo. Entonces su voz se quebró. Tomás, por favor, puedo explicarlo, solo, déjame entrar, por favor. Ah, ahí estaba la actuación, el lento recorrido de la indignación a la desesperación. Ya lo había visto antes, solo que nunca dirigido hacia mí. Hugo lo intentó una vez, también. Su voz era más fina de lo que esperaba. Oye, tío, mira, sé que las cosas se han complicado un poco. Podemos hablar. Me levanté, caminé en silencio hacia el pasillo lateral y los observé desde la estrecha ventana entre las cortinas. Llevaba leggings y una sudadera con capucha enorme, probablemente de él. El rímel corrido, el pelo recogido hacia atrás, como si no hubiera planeado causar buena impresión, solo arrastrarse de vuelta a la familiaridad. Hugo tenía peor aspecto, desaliñado, pálido, la clase de hombre al que nunca le habían dicho que no el tiempo suficiente como para reconocerlo cuando finalmente se materializaba. La vi comprobar su teléfono de nuevo, probablemente probando la aplicación de la cerradura inteligente. Bloqueado, susurró. Volví al despacho. El sobre que había dejado en la mesa permanecía intacto. No habían llegado tan lejos. La puerta estaba firmemente cerrada. Las cámaras lo grababan todo. Una montada sobre la luz del porche, otra apuntando a la entrada de los coches. Cada palabra, cada golpe, cada súplica inútil, archivados. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi abogado. Intentarán provocar una respuesta. No les debes ninguna. Déjales actuar. Encendí el fuego en el despacho. Un zumbido silencioso del gas y una suave llama azul. El calor llenó la habitación, mientras la voz de ella subía otra octava. Mamá, estás ahí dentro. ¿Me oyes? Dile que me deje entrar. Su madre no se movió. Solo bebió un sorbo de su té desde el descansillo del segundo piso, se asomó ligeramente y dijo con sequedad, «Me dejaste aquí como a una maleta». Él no. Eso la silenció por un momento. Hugo volvió a intentarlo. «Tío, esto es ridículo». Ella cometió un error. «Vale, pero te estás pasando de...». Cerré la puerta del despacho. Detrás de ella, el ruido se redujo a un golpeteo sordo. Me volví a sentar. Dejé el libro a un lado y abrí mi portátil. Revisé la cuenta de ahorros intacta. Revisé la carpeta del fideicomiso. Confirmé el estado de la transferencia. Finalizada. Revisé el informe de cumplimiento normativo de la empresa de Cortés. Investigación interna lanzada oficialmente. Todo avanzaba, sin que yo tuviera que levantar un solo dedo más. Afuera, los gritos se reanudaron. Adentro, paz. Ella siempre había creído que el drama triunfa, que si llora lo suficiente, manipula con la suficiente astucia, chantajea con la suficiente profundidad, se saldrá con la suya. Pero la puerta se mantuvo cerrada. El hombre que había dentro no era el mismo al que ella había abandonado. Él había leído cada mentira, archivado cada recibo, firmado cada papel. Ahora, lo único que hacía era esperar distante, viéndola entrar en pánico como una extraña que aporrea la casa equivocada. Porque en todo lo que importaba, ya no era suya. Debió de aporrear esa puerta durante 30 minutos enteros antes de que la frialdad de su voz dejara paso a algo en carne viva. El pánico ya no era fingido. Y cuando ni yo ni su madre respondimos, cuando la luz siguió siendo cálida, pero la cerradura siguió estando fría, la vi a través de la ventana darse cuenta por fin de ello. El sobre justo ahí, en el felpudo, grueso y cerrado, mirándola fijamente como el principio de una confesión o de una condena. Se agachó para recogerlo, con los dedos temblorosos, más por confusión que por frío. Hugo rondaba detrás de ella, aún demasiado orgulloso para arrodillarse, aún convencido de que todo esto era un gran malentendido que podría resolverse con un apretón de manos de colegas y una disculpa a medias. Se asomó por encima de su hombro.
Ella apartó el sobre de un tirón. No, siseó, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Esto es para mí. Al menos eso sí lo entendió. Se sentó allí mismo en el gélido porche, con las piernas cruzadas, como una adolescente esperando a que la recogieran a sabiendas de que nadie iba a venir. Rompió la solapa con demasiada fuerza. Los papeles se derramaron sobre su regazo. Primera página. El anexo del acuerdo prenupcial, en negrita, firmado, rubricado, legal. Podías ver el momento en el que lo asimiló. Sus ojos escanearon el párrafo. Su boca se movió levemente como si estuviera intentando reescribirlo en tiempo real, buscando alguna laguna legal o error tipográfico. No había ninguno. Decía: en caso de infidelidad comprobada o mala conducta financiera, toda reclamación sobre el patrimonio conyugal conjunto será anulada retroactivamente desde la fecha de la infracción. Separó los labios. Lo volvió a leer una, dos veces, y luego pasó al siguiente documento. Una notificación formal de separación financiera que detallaba cada cuenta, cada activo, cada transferencia que ahora se había trasladado o blindado bajo el fideicomiso recién revisado. Su nombre aparecía en un solo lugar, la sección etiquetada como cónyuge anterior, sin más acceso. Las manos le empezaron a temblar. Luego, el tipo de temblor que no puedes fingir, ni siquiera para alguien que ha hecho carrera a base de la fragilidad selectiva. Hugo se asomó de nuevo. ¿Qué es?, le preguntó. Ella no dijo nada, así que él agarró uno de los papeles, leyó una línea, palideció. Luego ella llegó a la tercera página. La nota, la única cosa escrita a mano en todo el paquete. Pasaste la Navidad con tu hombre de verdad. Ahora puedes pasar el año nuevo construyendo una vida de verdad con nada de lo que yo he ganado. Solo una frase, no una amenaza, no un insulto, una exposición de los hechos, un espejo alzado. La leyó 3 veces, cada vez más despacio. Y entonces se produjo el cambio, la rabia. Todo su cuerpo se tensó como el de una marioneta a la que le han cortado los hilos demasiado rápido. Se puso de pie de un salto, los papeles salieron volando de su regazo, con los puños apretados. Caminó hacia la puerta y le dio una fuerte patada. Miserable, hombre mezquino. Abre la puerta, Tomás. ¿Crees que esto te hace noble? ¿Crees que esto es fuerza? Esto es crueldad. No me dejaste otra opción, gritó. No contesté. Se dio la vuelta y lanzó una mirada furibunda a la ventana de su madre. ¿En serio? ¿Te pones de su lado? Después de todo lo que hice por ti. La anciana daba sorbos a su té como una reina, contemplando una revuelta campesina. Hugo intentó tirar de ella. Vámonos ya, dijo en voz baja. Esto se está poniendo raro. No, espetó ella. Él no puede hacer esto. Esto no ha terminado. Hugo retrocedió un paso, con la mandíbula tensa, con la mirada yendo de un lado a otro como si estuviera viendo un avance de un futuro en el que él no se había apuntado. La verdad, murmuró. Creo que sí. Esa fue la primera grieta, no en su voz, sino en el plan de ella. Se volvió hacia el sobre, recogió los documentos del porche y los metió en el bolso como si estuvieran malditos. Entonces se dio cuenta de algo más. La cámara de seguridad situada encima del porche, con la pequeña luz roja parpadeando, grabándolo todo. Se quedó paralizada. Por primera vez, en toda la patética actuación, parecía asustada. Asustada no de mí, sino de lo que venía a continuación. Las implicaciones, la auditoría, la posible demanda del antiguo empleador de Hugo, el registro de cada euro malversado, cada foto con etiqueta del GPS, porque así son las consecuencias. No llegan como un trueno, llegan como un correo certificado, grabaciones con la hora y la fecha, un sobre sellado en un porche helado. Y cuando lo hacen, a lo único que te queda gritarle es a tu propio reflejo en la puerta de cristal. Pero el hombre de dentro, él no va a salir a la puerta. Él ya ha pasado página. A la mañana siguiente, me preparé unos huevos revueltos con pimienta y pimentón ahumado, tal y como a mí me gustan. Su madre se unió a mí en la mesa, al principio en silencio, y finalmente murmuró: no ha dormido. La he oído dar vueltas por el camino de entrada hasta el amanecer. Asentí con la cabeza. Bien. Al otro lado de la ciudad, en un piso carísimo, alquilado con su presupuesto de independencia. Probablemente
Estaba intentando localizar a su abogado por tercera vez. Me la imaginaba paseando descalza, con el teléfono en altavoz, golpeando las copias impresas de los documentos del fideicomiso, despotricando sobre emboscadas e intenciones maliciosas, como si nada de esto fuera su propio reflejo, devolviéndole la mirada. A las 10 de la mañana le devolvieron la llamada. El día de Año Nuevo a las 9:01 de la mañana. El teléfono sonó solo una vez antes de que lo cogiera. El mismo número, el mismo tono seco. Alejandro Cortés, de nuevo. Pensé que le debía una última actualización, dijo, para cerrar el círculo. Me senté junto a la ventana, con el café en la mano, viendo cómo caía suavemente la nieve sobre los parterres del jardín. Una vez, ella insistió en que los rediseñáramos para que tuvieran un aspecto más cuidado. Ahora estaban cubiertos por un manto de silencio. Siga, le dije. Intentó darle la vuelta a la tortilla contra usted, dijo. Sin rodeos. Ayer presentó una denuncia. Afirmó que usted era un maltratador emocional, que se vio presionada a firmar acuerdos económicos, que no lo entendía. Dijo que fue manipulada. Esperé, lo investigamos. Grabaciones de vigilancia, rastro de papeles, datos financieros y bueno, lanzó una carcajada corta y sin humor. Está usted limpio, demasiado limpio. Lo documentó todo, los plazos, las aprobaciones, las cuentas. Ella no estaba acorralada, simplemente nunca leyó la letra pequeña. Hizo una pausa. No tiene a dónde huir, dijo. Nuestros abogados la tienen grabada contradiciendo su propia versión de los hechos. Hugo ha corroborado su versión. Se volvió contra ella a los 20 minutos de que se involucrara nuestro equipo legal. Dijo que ella le convenció para utilizar la tarjeta de la empresa. Le echó la culpa de todo a ella. No dije nada. Me limité a escuchar el sonido de unos lejanos fuegos artificiales que estallaban en algún lugar del barrio, del tipo que parece prematuro, como si la gente celebrara el Año Nuevo sin darse cuenta de lo poco que se lo han ganado. Podría intentar una visita más, dijo Cortés. Le sugiero que se prepare para ello. Todavía no vamos a presentar cargos, pero estamos bloqueando su capacidad de trabajar con cualquiera de nuestras filiales o clientes. Otro momento de silencio. La verdad es, señor Balbuena, que usted jugó esto de una manera más limpia que la mayor parte de nuestro propio equipo de abogados internos. Mis respetos. Terminé la llamada con una sola palabra. Entendido. Luego me levanté, me dirigí al aparador, abrí la aplicación de la cerradura inteligente en el móvil. El perfil de ella seguía mostrando acceso limitado, un ajuste que había dejado activado exactamente para este momento, para ver si intentaba otra entrada. Lo había hecho 2 veces esa mañana temprano, ambas denegadas. Hice clic en el icono, eliminé su acceso permanentemente. No más notificaciones, no más advertencias, no más umbrales cruzados. Estaba fuera. Apagué el teléfono por completo, lo desactivé del todo y lo dejé boca abajo en la mesa. A lo lejos, estalló otra serie de fuegos artificiales, más grandes, más brillantes, de la clase que se supone que significa esperanza, renovación, un comienzo. Caminé despacio por la casa, las tablas del suelo crujiendo como si exhalaran después de semanas, aguantando la respiración. Pasé por el perchero donde ella solía colgar su bufanda, las escaleras por las que solía bajar corriendo, gritando preguntas de última hora sobre su ropa, el espejo del pasillo donde una vez se detuvo para aplicarse una capa más de pintalabios antes de sus reuniones nocturnas. Nada de aquello se sentía encantado ahora, solo despejado. Me serví otra taza de café, salí al porche en zapatillas y con un jersey gastado, y respiré el aire frío. Aún se veían unas tenues pisadas en la nieve en el lugar donde ella había estado gritando hacía tan solo unos días, ahora más suaves, fundiéndose en la irrelevancia. Y en el silencio del nuevo año lo sentí, esa cosa tan rara, ni perdón, ni venganza, simplemente quietud, ni mensajes, ni amenazas, ni llamadas al timbre, ni lágrimas de última hora porque no había ninguna necesidad de abrir la puerta.